El tema de la banca, porque últimamente estamos teniendo bastantes noticias al respecto y es un tema que se nos escapa a la mayoría, siempre utilizan términos, no sé si con la intención de que nos enteremos o no, y entonces por eso hemos traído a José Luis. José Luis fue muchos años profesor de economía, de hecho es catedrático en teoría económica, y nos va a hablar un poco de lo que debería de ser en realidad la banca pública y no lo que nos han vendido hasta ahora como banca pública, que no lo es, y sobre los últimos acontecimientos que han pasado en ese tema. Y bueno, mejor lo dejo hablar a él. Gracias. Vale, se oye, ¿no? Bueno, vamos a ver. Antes de nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Y pediros disculpas si es que a lo largo de esta intervención mía aquí hoy voy a tener que hacer un par de cambios sobre el terreno, porque yo venía dispuesto a daros una charla o una conferencia, mejor dicho, con filminas, con diapositivas, con transparencias. Detrás de mí debería haber una pantalla, pero bueno, pero por las causas que sean, esto no es así y por consiguiente hay que tomar decisiones rápidas, de modo que nos permita que me entendáis sobre todo eso. Yo me enteré que hoy está aquí el señor Garzón. Entonces mi alegría en un pozo. Pero sí me enteré también que uno de los sindicatos más importantes de la Guardia Civil en Asturias, en un comunicado que ha hecho público hoy ese sindicato de este Instituto Armado, se solidariza con la lucha de los mineros de la cuenca de León y de Teruel y de Asturias, y le dijo al gobierno que no es la misión del Instituto Armado de la Guardia Civil el andar a palos o a tiros con los mineros, porque los mineros lo único que hacen es defender un derecho anclado en la Constitución, que es simple y llanamente un derecho de todos los españoles y de todos los demócratas y de todas las democracias del mundo, como es el derecho al trabajo. Por eso yo me alegro que el sindicato de la Guardia Civil haya dicho eso, porque yo también me solidarizo con la lucha de los mineros, porque la lucha de los mineros debe ser la lucha de los 6 millones de parados que hay en este país como consecuencia de este capitalismo depredador que no tiene otro nombre, pero que siguen ahí en sus fueros haciendo lo que le da la real gana. Pero también en la Constitución española aparecen una serie de artículos a los que yo voy a hacer referencia aquí. Son los artículos 25, 30, 37 y 129, donde se alude al derecho al trabajo, un derecho y un deber de los españoles que está anclado en la Constitución, del mismo modo que también el artículo 35 aparece sobre el derecho constitucional, sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada. Son las palabras, los términos en los que aparece en la Constitución. Pero también en el artículo 129 se habla del vínculo y de la necesidad de adecuar la propiedad al interés general de la sociedad, a la propiedad del tipo que sea, pública o privada, y si es necesario, en el segundo apartado de ese artículo del 129 de la Constitución, se dice claramente que si es necesario, deben intervenirse aquellos sectores que ponen en peligro la estabilidad social y, en consecuencia, seamos serios y apliquemos todo este articulado. Ya es hora de que la Constitución en este país se lleve a la práctica, que se ponga en práctica y sobre todo que se respeten los derechos de los españoles, porque ya estamos hasta el gorro de que nos cuenten todos los días de cómo funciona esta democracia, pero como decían los chicos del 15M y lo siguen diciendo, y yo coincido con ellos al 99% de las cosas que decían, esto no es una democracia, esto es una farsa. Y así son las cosas.
Y así son las cosas. Decía uno de los mejores poetas, uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX: españolito que llegues al mundo, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Posiblemente ese niño al que yo saludé antes aquí, que es hijo de una colega mía, posiblemente ese niño que ha venido al mundo hace mes y medio, ya no le hielen, una de las dos Españas no le hiele el corazón cuando ha llegado al mundo, pero posiblemente una de las dos Españas lo obliga a pagar por los rescates a los que este país está siendo condenado. Yo no voy a hablar aquí de los rescates, porque había que hablar de a quién vamos a rescatar, primera cuestión. Ni tampoco voy a hablar de la prima de riesgo. Y el hijo de Emi, de la amiga a la que yo saludé, también cuando nació, cuando llegó a este mundo hace mes y medio, traída debajo del brazo una prima de riesgo. Y es la prima de riesgo de haber nacido en un sistema como este, un sistema de clases, un sistema que simple y llanamente se llama así: capitalismo puro y duro. Porque esto es una democracia, sí, una democracia más bien formal y nominal, porque existe una realidad constitucional, pero también existe una realidad social y una realidad económica. Y en este caso concreto, en este país, es una sociedad dominada, dirigida prácticamente por los intereses del gran capital, de los propietarios de los medios de comunicación, de los medios de producción. Y esto es algo a lo que es necesario que la opinión pública reflexione y recapacite. Este es un sistema capitalista donde las políticas económicas que se están haciendo están orientadas en su mayor parte, mayoritariamente, a restablecer el dominio del capital en sus más amplios términos. Porque una crisis económica no es ni más ni menos que una interrupción del proceso de producción. Pero las crisis económicas, como decía el amigo Marx, más vigente que nunca, en su tercer tomo del Capital, cuando el proceso se interrumpe, surgen estas cosas que estamos viendo hoy. Surgen los 6 millones de parados, pero surgen estas interrupciones del proceso de producción no por un desastre natural, sino porque la tasa de beneficio del capital de repente se interrumpe. Y si se interrumpe, habrá que restablecerla. Queridos amigos, lo que estamos asistiendo hoy en este país y en general en Europa es al intento macabro de restablecer el dominio total y absoluto del capital, de los propietarios del capital, sobre el conjunto de nuestra sociedad. Y eso pasa por algo muy importante: restablecer la tasa de beneficio del capital privado, que es, en definitiva, lo que define y sostiene un sistema de clases como el que nosotros estamos viviendo. Pero esto no ha venido así porque así. Las crisis económicas no son un fenómeno natural, no son un terremoto, son consecuencias de la dinámica del propio sistema. Y un sistema que en los últimos 20, 25 años en España se ha desarrollado de una manera brutal. Se ha desarrollado de una manera, incluso diríamos, bastante contradictoria. Hemos asistido a tasas de crecimiento tremendamente altas, algún que otro mediocre, dirigente mediocre de este país le salía casi la espuma de la boca cuando decía que crecíamos más que Alemania y que Francia y que Italia. Se puede crecer de muchos modos, pero se puede crecer mal. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Pero ese crecimiento fue consecuencia también de una fase de expansión que vive el capitalismo europeo en los últimos 20 años. Pero el capitalismo español ha vivido un proceso bastante diferente de los otros, porque las circunstancias históricas del capitalismo español también eran muy diferentes. Nosotros hemos vivido a lo largo de estos años, desde los años 1984-85, al restablecimiento puro y duro del capitalismo en sus esencias más puras. Y es en la forma del neoliberalismo
que en sí mismo no es ni más ni menos que el restablecimiento total y absoluto del poder de los mercados sobre el interés general. Y esto es lo que define en última instancia también a una sociedad de clases, porque la pregunta que vosotros os podéis hacer y yo me hago también es ¿para qué producir? ¿Para qué producir? ¿Por qué producimos? Si no es para satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad. Pero la primera pregunta que hay que hacerse antes de esta es otra. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que decide lo que se produce? ¿Con qué se produce? ¿Para quién se produce? ¿A qué precio se produce? ¿Y cómo se distribuye esta riqueza en el conjunto de la sociedad? Y esto es lo que define a un sistema económico de otro. Y el capitalismo está claro que se define por la distribución en función de los intereses de clase, y esa clase no es otra que la clase dominante, esa clase que también nos dirige a nosotros, aunque no seamos conscientes, porque como decía Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y no solo en las fábricas, no solo en las máquinas, también en los medios de comunicación. Solamente hace falta abrir El País, ese vocero del gran capital español e incluso internacional, porque a este paso prácticamente lo único que hacen es dar el santo y seña y dar el visto bueno a golpes de Estado como el que se avecina para los próximos días posiblemente en Egipto, o el de hace 2 o 3 años en Honduras, y un etcétera muy largo. Los medios de comunicación, como decía el otro día Galeano, a veces son miedos de comunicación. Pues eso también es poder, porque las mentes es a veces más rentable dominarlas que las propias máquinas. Pero en los últimos años, en España, se nos han contado una serie de historias que yo creo que es bueno que vayamos desmantelando poco a poco. Se nos ha contado que vivíamos en el mejor de los mundos. Se nos ha contado que se estaban creando muchos puestos de trabajo, que se nos ha contado que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, pero también es cierto que en estos momentos estamos asistiendo a un descalabro de ese mundo que nos pintaban como el mundo mejor de los posibles que pueda existir. Y a lo largo de estos años, hay que decirlo, se ha construido una estructura productiva, se ha desarrollado una estructura productiva en función de los intereses de esa clase dominante que a lo largo de los años 80, 90 y de los años 2000 ha estado poniendo en práctica una serie de medidas cuya finalidad única y exclusivamente eran la de apartar de un modo definitivo al Estado de cualquier influencia que tuviese en el circuito económico. Eso es lo que denominamos o conocemos como neoliberalismo. Apártate de ahí, que el Estado no debe interferir en los mercados. El mercado sabe muy bien cómo se produce, para quién se produce y cómo se debe distribuir. Y eso es una falacia que hay que desmontar. Esa es la primera gran mentira que nos han estado contando desde los años 80. Han privatizado todo. Han privatizado la empresa pública. Han privatizado los bancos. Este país que tenía bancos, sin ir más lejos, Argentaria. Para muchos de los jóvenes hoy en día, Argentaria era en su día una banca pública, del mismo modo que también lo era el Banco Exterior. Y del mismo modo que la Caja Postal, la anterior Caja Postal, era también una banca que fungía como banca pública. Han ido desmantelando todo en función de los intereses de las clases dominantes. Pero los mercados no lo resuelven todo. Es necesario que existan, que es necesario un agente que pueda controlarlos, que pueda tomar medidas que contrarresten la acción de los mercados, porque los mercados no asignan los recursos eficientemente, como dicen ellos. Pero el neoliberalismo siempre nos ha contado la misma historia. El Estado no funciona, los mercados funcionan mejor que el Estado. Lo público no funciona, sí funciona lo privado, y ya lo estamos viendo. ¿De dónde proceden los 6 millones de parados de este país?
Pero además de eso, los mercados no pueden resolverlo todo, porque hay muchos productos, muchos bienes en esta sociedad que solo se lanzarán al mercado si existe un agente, como puede ser el Estado, que puede intervenir. El caso de la sanidad, el caso de la educación. Sin embargo, lo han ido desmantelando todo, poco a poco. Lo han ido desmantelando, pero siempre en beneficio propio y siempre alegando el Estado es el problema y el mercado es la solución, como decía Ronald Reagan. Y ahora resulta que esos mismos que durante años han estado pregonando que el Estado no funciona, que hay que privatizarlo todo, ahora son los primeros en acudir al Estado. Son los primeros en ir allí a la puerta de la Moncloa y decirle: necesitamos 100.000, necesitamos 130.000 millones para reflotar el sistema financiero, para reflotar el sistema bancario, cuando la economía real se la han negado todo, la sal, y le dijeron: si quieres cruzar el desierto, toma sal, que agua no hay. Aprende. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. A lo largo de estos años, se han generado enormes desequilibrios en este país. Enormes desequilibrios como consecuencia de esas políticas neoliberales. Pero desequilibrios que hoy en día, evidentemente, son mucho más profundos de lo que muchas personas en este país se podían imaginar. No solamente han privatizado la empresa pública y las finanzas y el sistema público, Argentaria o la Casa Postal, han privatizado e intentan privatizar también servicios públicos necesarios para una mayor parte de la población, porque el capital privado nunca va a meterse en aquellos sectores que tienen baja rentabilidad, y para eso es necesario, evidentemente, que exista un fuerte sector público, como es el caso de la sanidad, pero incluso ahí se están metiendo a privatizarlo todo. A lo largo de todos estos años, de estos últimos 20 años, el sistema financiero, concretamente a partir de los años 1996-1997, ha tomado algo así como las riendas de la economía estatal en España. El sistema financiero, a lo largo de los últimos 40 años, se ha comportado y se sigue comportando como un sector tremendamente depredador. Pero no solamente depredador en el sentido que nosotros lo estamos viendo hoy, sino también depredador de eso que se llama la economía real. A lo largo de los últimos 40 años, el poder del sector financiero se ha incrementado de tal modo que hoy podemos decir que es un elemento casi autónomo dentro de lo que es el concierto económico, dentro de lo que es la toma de decisiones estatales, no solo en España, sino también a nivel europeo o incluso a nivel de los países de la OCDE. Y esta es una de las características que definen también al neoliberalismo. No solo han apartado al Estado, no solo le han dicho: déjanos que nosotros privatizamos todo. Grave error, porque de aquellos vientos estas tempestades. Pero no solamente eso. El Estado ha perdido fuerza para intervenir en el circuito económico. El Estado, lo han conseguido los neoliberales en estos últimos 40 años, han conseguido que como elemento estabilizador de lo que es el ciclo coyuntural prácticamente pierda peso. El Estado se ha convertido en un mero espectador de todo lo que ocurre en el entorno económico. Los mercados han conseguido que el Estado como tal sea el convidado de piedra. Del mismo modo que en aquel momento que cuando Zapatero
recibía en la Moncloa a los señores de la gran banca y de la gran empresa y le decía qué es lo que tiene que hacer. El Estado, el gobierno, se convierte pues en un elemento secundario y marginal. Grave error, porque desde el momento en que el gobierno, desde el momento en que los estados no intervienen en el circuito económico, no pueden contrarrestar la acción nociva de los mercados, no pueden contrarrestar los elementos perversos que aparecen en todas las economías capitalistas, como es, por ejemplo, la desigualdad en la distribución de la renta. Y además de eso, en los últimos años hemos visto cómo al Estado se le ha dicho apártate de ahí que eso lo puedo hacer yo. Y se le ha dicho pon en el Banco de España un señor que sea independiente, porque la política monetaria la podemos hacer nosotros. Esto ha ocurrido en Madrid con el Banco de España y ha ocurrido más tarde también con el Banco Central Europeo, donde han puesto a un señor que supuestamente es independiente, pero nunca, mejor dicho, había que preguntarse de quién es usted dependiente, señor Draghi, si hasta hace 15 días trabajaba usted en Goldman Sachs, del mismo modo que el señor Papademos en Atenas trabajaba en Goldman Sachs, y del mismo modo que el señor Guindos trabajaba hasta el año 2008 en Madrid como el máximo responsable de Lehman Brothers para toda España y Portugal. ¿Independientes de quién? A lo largo de estos años han conseguido pues que se desmantele el Estado. Pero todos esos señores que decían apártate de ahí que yo lo hago mejor que tú, apártate de ahí que yo voy a diseñar ahora la política económica, voy a diseñar la política monetaria, porque los mercados son mucho más ágiles y mucho más rápidos que tú. Son esos mismos mercados los que han lanzado los 6 millones de parados de este país, los que ahora vienen y exigen del Estado que les recupere su tasa de beneficio, que les recupere sus beneficios, concretamente, sin ir más lejos, en el caso concreto de la banca. Por eso habrá que preguntarse de quién o para quién es este rescate. Esa misma banca que a lo largo de los últimos 20 años en España, esa misma banca que todavía en el año 2011 tuvo unos beneficios de 55.000 millones de euros, que después de haber hecho sus provisiones se quedaban en 18.000, esa misma banca que a lo largo de los años 2000, 2005, 2007, 2008 tenía los beneficios más altos de todo el sistema financiero de la organización de la OCDE, esa misma banca que durante todos estos años, de los años 2000, del 2000 al 2009, tiene un incremento del volumen de crédito concedido a familias y a las empresas en términos anuales de un 17%. Ese mismo sistema financiero que durante todos esos años se vanagloriaba de decir que año tras año su tasa de beneficios se incrementaba en un 35%. Esa misma banca depredadora que en los años 2007 y 2008, porque le cierran el grifo, porque el Banco Central Europeo incrementó los tipos básicos y se quedaron sin financiación, ese mismo sistema financiero que durante todos esos años se endeudó en Europa en 900.000 millones de euros, que es casi el 100% del Producto Interior Bruto español, ese mismo sistema financiero, desde el momento que suben los tipos de interés, corta el flujo del crédito a las familias y las empresas, y el capitalismo español se derrumba y se desploma, con la consecuencia de que en tan solo 2 años y medio se destruyen 3 millones de puestos de trabajo, que son los mismos puestos de trabajo que se habían creado a lo largo de 9 años, puestos de trabajo, por supuesto, que la mayor parte de los casos eran de bajo nivel salarial, eran en sectores poco competitivos, en sectores que se sabía que aquello no se podía mantener, como era el de la construcción o el sector de servicios. Esa misma banca que financió toda esta política falseada ya desde el principio, esta misma banca de repente corta el grifo y es la responsable de que durante todos estos años
las familias y las empresas españolas se queden sin crédito, se queden sin financiación y automáticamente el sistema se desplome. Esto ha ocurrido, pero durante todos estos años, no solo la banca, esa banca que de un año para otro incrementaba su tasa de beneficio en un 35 o un 38%, y no solo el Banco de Santander, el Popular o Bankinter, esa misma banca que le corta a partir del año 2008 la financiación a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, esa misma banca es la banca depredadora que en el caso concreto de CaixaNova ha generado eso que se llaman las preferentes, un producto altamente tóxico, y yo me pregunto dónde estaba el supervisor. Ese supervisor, el señor Fernández Ordóñez, el máximo responsable de la desfeita del sistema financiero español, que durante muchos años se ha negado a decirle a la opinión pública y decirle al Parlamento cuál era la verdadera situación. El señor Fernández Ordóñez, que durante mucho tiempo, y sobre todo en los últimos 2 años, 3 años, se le llenaba la boca a la hora de pedir una reforma laboral, diciendo que lo que tenía que hacer este país era exigirle a los sindicatos una moderación salarial. Ese mismo señor que durante todos esos años ha defendido los enormes incrementos de los beneficios de la banca, sí ha pedido también una fuerte reducción del gasto público, ha pedido una fuerte reducción de las pensiones y se ha incluso atrevido a exigir un incremento de la edad de jubilación para estabilizar supuestamente la economía de este país. Ese mismo señor que durante todos estos años ha venido defendiendo políticas extremistas en política económica, ese mismo señor durante todos estos años ha defendido a un sistema financiero que en estos momentos hace agua por todos los lados, pero tampoco decimos que todos los bancos estén igual, pero es cierto que durante todo este tiempo él, como máximo responsable del Banco de España y como máximo supervisor, se ha negado a presentar a la opinión pública y al Parlamento las cuentas claras sobre la situación. Porque en este caso había que decirle al señor Fernández Ordóñez, como también había que decírselo a Zapatero, y hay que decírselo a Rajoy, que apliquen de una vez para siempre la Constitución y que digan, señores, rescate sí, pero para nacionalizar y para poner el sistema financiero español, si es necesario, esas bancas, esos bancos, esas cajas de ahorros que se nacionalicen y se rescaten, para ponerlos en función de los beneficios de la sociedad, en función de los intereses sociales y sobre todo en beneficio del conjunto de todos los españoles. Eso es lo que en estos momentos hay que hacer. Pero a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos años, nos han venido contando muchas cosas. Pero no solamente el gobierno, también los miedos de comunicación, como dice Galeano. Nos han contado hasta la saciedad que el problema de este país son fundamentalmente los salarios y la deuda pública. Y eso es absolutamente falso, eso es una falacia y eso es tremendo. Eso es una mentira que hay que descabalgar, es una mentira a la que los medios de comunicación, El País, El Mundo, La Vanguardia, la ABC, la Televisión Española, la SER, etcétera, 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 no se cansan de modo machacón el decirnos todos los días que los grandes males de este país, y por supuesto si son grandes males habrá que solucionarlos, que es el nivel salarial y la deuda del Estado. Y eso es rigurosamente falso. Yo de los salarios no voy a hablar aquí, porque todo el mundo sabe que en este país el salario mínimo interprofesional está en 642 euros, cuando en Bélgica, en Holanda, en Austria, en Luxemburgo, no baja de los 1.700. Habrá que decirle, señor Fernández Ordóñez, señor Zapatero y señor Rajoy, cuando hablan ustedes del alto nivel salarial, ¿a quién rayos ustedes se refieren? Pero tampoco la deuda del Estado es un problema. Es una pena porque los datos que yo os quería traer aquí, que tengo aquí en el PowerPoint, está todo, pero yo os voy a dar unos datos
que sí me podéis creer, porque además esto lo puedes ver en cualquier publicación, lo puedes ver en el Instituto Nacional de Estadística. La deuda del Estado español en estos momentos es exactamente, se torna en torno al 72%. Así es la cosa. La deuda del Estado español está muy por debajo de la mayoría de los países de su entorno. Primera cuestión. La deuda del Estado español, si a este paso sigue creciendo, se sigue deteriorando la situación económica, es obvio que tiene que ir subiendo también, porque los ingresos del Estado se van reduciendo. Pero en cualquier caso, la deuda del Estado en España no es ningún problema. Fijaos una cosa. En Italia, durante muchos años, la deuda acumulada, el déficit acumulado, la deuda pública, se situó en un 130, 140%. La deuda acumulada en Japón es del 555. En Italia, durante muchos años, y en Bélgica, ha sobrepasado casi el doble de lo permitido en el famoso Tratado de Maastricht. Lo que ocurre es que en España la deuda pública evidentemente ha estado creciendo en los últimos tiempos como consecuencia de las políticas de contención y de las políticas de frenazo tremendo al gasto público y a la intervención del Estado en el circuito económico como consecuencia de las políticas neoliberales que ha puesto en práctica tanto el PSOE como el PP. O está poniendo todavía en práctica el PP. Desde el momento en que se recorta, desde el momento en que se interviene, no anticíclicamente, es decir, para contrarrestar la acción de la crisis, sino se actúa cíclicamente, es decir, las medidas que se han tomado en los últimos 3-4 años, lo único que han hecho es contribuir a que la situación económica se deteriore más todavía. Es evidente que si la actividad económica se baja, se reduce y los ingresos del Estado también, no solo por el concepto del IRPF, sino también por el IVA y los impuestos sociales. Evidentemente. Pero la deuda del Estado en España todavía se sitúa en unos niveles incluso por debajo de la deuda alemana. Y estos son datos reales, están ahí. Nadie nos puede contar otras historias. Lo que ocurre es que el neoliberalismo, y tanto desde la óptica de partidos que han practicado el neoliberalismo en su esencia más pura, como puede ser el caso del PSOE o el caso del Partido Popular, han siempre recurrido a este argumento. El Estado está gastando demasiado. A lo largo de todos estos años hemos visto, sobre todo en los últimos 15 años, cómo el PP y el PSOE prácticamente tenían una lucha entre ellos a ver quién era el que más bajaba los impuestos. Parecía como si se quisiese desmantelar de modo programado la función del Estado en sus términos más amplios. Y a lo largo de estos años hemos visto que eso ha tenido unas consecuencias tremendas. La deuda aquí no es un problema. El que sí es la deuda, el fenómeno de la deuda a lo largo de estos años es mucho más grave en el caso, por ejemplo, del sector privado empresarial e incluso en el caso de las familias. En el caso de las familias, el endeudamiento de las familias se sitúa en torno a 850.000 millones de euros, que esto equivale a un 87% del Producto Interior Bruto, pero en el caso concreto de las empresas es casi el 1,4% del Producto Interior Bruto, es decir, casi es el doble de la deuda que tiene el propio Estado. Pero a lo largo de estos años, tanto el PSOE como el PP, desde esta óptica neoliberal, han intentado el convencernos de que vale igual, de que es lo mismo lo público que lo privado. A pesar de lo denostado que está todo lo público, de repente nos enteramos de que lo público es peor aunque sea más bajo, aunque sea menor.
La deuda pública es la deuda pública, es decir, la deuda del Estado español, repito, es mucho más baja que la de la mayor parte de los países. Lo que pasa es que desde el momento en que nosotros somos extremadamente dependientes de ese sistema financiero, evidentemente vamos a tener que, del sistema financiero, del propio sistema financiero nuestro, el sistema financiero español, evidentemente, desde el momento en que el sistema financiero español se endeuda en el exterior a lo largo de la época del boom, desde el año 96 hasta el año 2007, pues la friolera de 900.000 millones de euros, está claro que esos dineros hay que devolverlos. Y si es que hay que devolverlos, está claro que vamos a ser mucho más vulnerables que otros países a la hora de tener que resolver los problemas. Pero aquí se mezcla todo, lo público y lo privado. Y nunca mejor dicho, de los últimos 15 días, y yo voy a entrar en la segunda parte de la conferencia, si me permitís, a ver si es que lo consigo, porque ya digo, no tengo ahí la pantalla, pero a lo largo de todos estos años, la deuda pública se ha permanecido siempre mucho más baja que la deuda privada, tanto de las familias como de las empresas. Han pretendido contarnos que lo privado y lo público prácticamente es lo mismo, y eso no es cierto. Sí es ideal, desde el punto de vista de ellos, es muy parecido o similar, porque esperan que el Estado resuelva el problema de lo privado, como estamos viendo en estos días en lo que tiene que ver con los rescates. Y el rescate, yo voy a hacer aquí alusión ahora a todo lo que tiene que ver con el rescate del sistema financiero, pero previamente quisiera recordar algunos aspectos que hay que tener en cuenta para entender qué es lo que está pasando. Durante todos estos años se nos ha venido diciendo que, sobre todo en los últimos 2 años, desde el comienzo de la crisis, desde el año 2007-2008, que la economía española no iba a tener problemas. Luego resulta que pasamos a que los problemas son del fenómeno salarial, que los salarios son excesivamente altos. Problema de la deuda pública, que esos son cortinas de humo del propio sistema para que la gente asuma que hay que apretarse el cinturón. Pero es necesario recordar algunos aspectos que definen al capitalismo español en la actualidad y que son consecuencia de la manera de cómo se ha desarrollado a lo largo de los últimos años. En primer lugar, ha habido un fuerte deterioro de todo lo que es la distribución de la renta. Desde los años 80 hasta el año 2009-2010, la renta en España, la distribución de la renta entre salarios y beneficios ha sufrido un enorme deterioro. Si la participación de los salarios en la renta era del 54% en el Producto Interior Bruto en el año 84, hoy es tan solo del 49%. Del mismo modo que los beneficios, que antes eran del 44, 45, ahora pasan a ser del 49, casi 50 ya. A lo largo de todos estos años del boom, desde el año 96 hasta el año 2008, ha habido un fuerte incremento en los beneficios empresariales en su conjunto, y no solo de la economía real, sino también del sistema financiero. Pero esto no se tradujo en un incremento de productividad. La economía española, a lo largo de todos estos años, sobre todo una vez que entran en el área euro, sobre todo a partir del año 2000, sufre un enorme deterioro en todo lo que tiene que ver la productividad. Es decir, el capitalismo español no ha sabido, o no puede, o no quiere utilizar sus recursos para mejorar
lo que es las condiciones en las que se produce en este país. Es un capitalismo extremadamente depredador. No les llega con incrementar en 6 puntos respecto al Producto Interior Bruto la participación de los beneficios en el Producto Interior Bruto, y no les llega con que desde el año 1997 hasta el año 2009 los beneficios de las grandes empresas en España se hayan incrementado un 73%, mientras que los salarios reales solamente sufrieron un incremento del 4%. No les llega eso. No les llega el que tengamos uno de los salarios mínimos interprofesionales más bajos. Tampoco les llega. Tampoco les llega el que tengamos durante muchos años una de las tasas de inflación más altas de toda la área euro. No les llega eso, no. No les llega porque quieren más. Y durante todos los últimos 2-3 años hemos visto cómo exigen de nuevo a la población que sea la que cargue sobre sus espaldas la salida de una crisis de la que en absoluto la población, el pueblo español, es responsable. Son ellos los responsables. Son ellos los responsables que durante todos estos años, que van desde los años 84 hasta el año 2010, 2011, se han tomado una serie de medidas, todas amparadas en eso que se llama neoliberalismo, pero que en los últimos 8 años, 9 años, han sido extremadamente nocivas para el bienestar social de este país. Y este país, que además de tener una de las tasas de desempleo más altas, a pesar de tener uno de los salarios mínimos interprofesionales más bajos, de tener uno de los capitalismos más depredadores que hay en el conjunto de la OCDE, además de eso, somos uno de los países en el conjunto de lo que es la Europa de los 12 que tiene el menor gasto social. No nos comparamos en nada en todo lo que tiene que ver con el gasto social con países como Austria, como Holanda, como Bélgica, como Dinamarca, y estamos a años luz, pero no solo en la distribución de la renta, sino en la participación de los gastos del gasto social en el conjunto del Producto Interior Bruto. Y también eso lo quieren desmantelar porque dicen que es demasiado costoso. Pero además de eso, este capitalismo español, depredador donde los haya, no les llega a contener un salario mínimo interprofesional del 642, pero es que no han gastado nada en investigación y desarrollo. ¿Por qué no? Porque tenemos uno de los capitalismos menos productivos y porque además de eso, en los últimos años se ha constatado cómo, en comparación con el resto de los países, no solo en la distribución de la renta, sino que lo que es la presión fiscal se ha desviado de una manera tremenda hacia las rentas más bajas, en contra de los intereses del conjunto de la sociedad. Y esto no solo es en el caso del IRPF, sino también en el caso del IVA e incluso, si queréis, caso más concreto, en lo que se llama el impuesto de sociedades. Yo tenía aquí unos datos y es una pena que no tengamos aquí pero fijaos, solamente 2-3 datos porque es importante que los retengáis. En el año 78, el tipo impositivo, en el año 78, en la primera reforma fiscal después del franquismo, en los tiempos del señor Adolfo Suárez, el tipo impositivo a las rentas más bajas era del 15%. A lo largo de los años 90 y el año 2000, el tipo impositivo a las rentas más bajas fue subiendo. Pasó del 20 al 18, al 24 y actualmente está en el 24,75. Ese es el tipo impositivo a las rentas más bajas. El tipo nominal, el real evidentemente es menor porque hay deducciones, pero aún así hemos pasado del 15 al 24. Un dato interesante es ¿qué es lo que ocurrió con las rentas más altas? Los tipos impositivos
han pasado en el año 78 de ser el 66,5 a ser el 52 en el año 2012. Es decir, prácticamente 14 puntos menos. Pero todo el mundo sabe que este es el tipo de interés nominal. El tipo de interés real para las rentas más altas no es del 52, se queda en la mayor parte de los casos en el 44 o en el 45. Esta es una sociedad de clases. Esta es una sociedad donde las decisiones que se están tomando y se han tomado a lo largo de estos años van casi todas dirigidas en la misma dirección. ¿Qué es lo que ocurre con el IVA, con los impuestos directos e indirectos? Pues os voy a dar un dato muy interesante. En el año 86, la participación de los impuestos directos en los ingresos totales del Estado eran del 64%. Los impuestos directos, IRPF fundamentalmente. Impuestos directos, 64 en el año 86 y pasan a ser del 53 en el año 2010. Es decir, ha bajado los ingresos del Estado, han bajado como consecuencia de que el IRPF, los ingresos por IRPF se redujeron, pero sobre todo beneficiando a las rentas más altas. Por otro lado, los impuestos indirectos, el IVA concretamente, pasa de ser en el año 86 del 32% a ser el 45% en la participación total de los ingresos del Estado. Y todo el mundo sabe, o debiera saberlo, vosotros posiblemente sí lo sabéis, que los impuestos indirectos, evidentemente, al pasar de ser el 32% de los ingresos totales del Estado al ser el 45%, es un sinónimo tremendamente regresivo, porque este es un impuesto indirecto, el IVA fundamentalmente, que grava mucho más a las rentas más bajas. ¿Y qué pasa con el impuesto de sociedades? ¿Y qué pasa con la evasión fiscal? ¿Y qué pasa con el fraude fiscal? Pues España es conocido y se ha denunciado hasta la saciedad, sobre todo por los inspectores de Hacienda. Se ha denunciado hasta la saciedad de que España es uno de los países con mayor fraude fiscal. El fraude fiscal en España se cifra en estos momentos, o lo cifran los técnicos, en torno a en torno a los 80.000 millones de euros. Eso equivale a algo así como, digámoslo así, pues el 7,5 o el 8% del Producto Interior Bruto español. Pero es que claro, si tenemos en cuenta que el impuesto de sociedades de una empresa multinacional que puede facturar 500, 600, 700 millones de euros o 2.000, prácticamente al tipo que se le aplica, el tipo real, es casi idéntico al de una empresa, de una pequeña mediana empresa que a lo mejor tiene una facturación de 100.000 euros, entonces está todo dicho. Cuando las posibilidades de deducción de las grandes empresas permiten que multinacionales radicadas en España prácticamente les salva negativo, entonces está todo dicho. Que no nos extrañe lo que ocurre. Y a pesar de eso, dicen que hay que, evidentemente, bajar los salarios y que hay que bajar el gasto social porque es demasiado. España tiene uno de los gastos sociales más bajos de todos los países del OCDE. Uno de los gastos sociales más bajos. En España solo el 10% de la fuerza laboral trabaja en el sector público. En Suecia es el 25%. 1 de cada 4 suecos trabaja en ese sector. Pero también hay que decir que en Suecia el abanico en la distribución de la renta no tiene nada que ver con el que hay aquí. Y que el salario mínimo interprofesional en Suecia, evidentemente, es casi 3 veces el que hay aquí. Sin embargo, Suecia tiene una tasa de desempleo del 6% y nosotros estamos en el 24%. Por eso la pregunta es, ¿y por qué esto? Pues esto es porque esta es una sociedad de clases, este es un sistema capitalista, nos guste o no nos guste. Nos gusta o no nos guste. Y eso que está ahí, esos señores que toman esas decisiones, no las toman así porque así, las toman en función de sus intereses de clase. Esto es lo que la gente cuando va a votar debe saber. Eso es lo que la gente, el cuerpo social, la sociedad civil, debe saber. Que no se toman decisiones así porque así. Que la política económica y los instrumentos de política económica no son neutrales. Que la política económica, si queréis después entramos en eso, que la política económica evidentemente no es
una ciencia exacta, no es una ciencia pura, no está libre de juicios de valor, se hace en función de los intereses de la clase dominante, y si no en su totalidad sí lo hacen para, evidentemente, para mantenerse en el poder. Evidentemente hay que repartir, pero mayoritariamente lo que se hace son tomar medidas para defender. Así empezaba yo esta conferencia hoy aquí. Evidentemente, de lo que se trata en esta crisis, en estos momentos concretamente, es de restablecer el dominio del capital, y lo están haciendo con todas las consecuencias. Es restablecer la tasa de beneficio del capital. Pero para eso, evidentemente, necesitan todo un organigrama y necesitan, evidentemente, disponer del poder ideológico. Y el poder ideológico lo tienen, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que con 6 millones de parados se estén tomando las decisiones que se están tomando y no les tiemble el pulso? Pues yo, sinceramente, y con todos los respetos, mi explicación es que ideológicamente el capitalismo en España se siente tan fuerte que puede hacer eso y mucho más, porque la gente no se rebela, porque la gente no sale a la calle, porque está permitiendo absolutamente todo. Y una sociedad democrática no puede permitir lo que está ocurriendo, que desmantelen los servicios públicos, que privaticen la sanidad, que digan con toda la desfachatez del mundo que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Es cierto, pero no todo el mundo vive por encima de sus posibilidades. Yo la última vez que estuve aquí en Pontevedra, en este mismo sitio, empezaba mi conferencia diciendo que en estos momentos la lógica del capitalismo en España se puede definir del modo siguiente. El sector que más ha crecido el año pasado ha sido el sector de bienes de lujo. El sector de bienes de lujo el año pasado en España ha tenido un incremento de actividad del 25%. Ningún sector en España ningún sector económico en España ha tenido en los últimos 2-3 años un incremento como este. Es el sector de bienes de lujo, el sector, lo que se llaman los países anglosajones la upper class, la clase alta, la clase dominante. Esos señores que no pagan IVA, pero que sí pueden llevar sus dineros a las Bahamas o las Bermudas o a las Islas Tortuga. Es el señor Botín, ese señor que debiera estar en la cárcel, pero no lo está, porque la señora Fernández de la Vega, esa señora que debiera saber cómo se debiera aplicar la justicia en este país, porque para algo es jueza, intervino en su día para que el señor Botín no entrase en la cárcel y todo el proceso de Botín se paralizase. Eso es lo que es, ni más ni menos que la política neoliberal del Partido Socialista Obrero Español, que les debiera caer la cara de vergüenza, que aún se denominen obreros, españoles ya no sé si son, pero que se llame un Partido Socialista Obrero es realmente escandaloso. Es realmente escandaloso. Pero no solamente el señor Botín, porque el señor Sáez fue indultado en una de las últimas decisiones del gobierno de Zapatero. El señor Sáez, un banquero condenado por los tribunales, nunca ha ido a la cárcel. El artículo 130, 135, 140 de la Constitución Española y el 129, así empezaba yo aquí hoy, hablan del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, a una vivienda digna, del derecho al trabajo que 6 millones de españoles en estos momentos no tienen porque están en el paro, 1,4 millones de familias en las que ningún miembro tiene entradas regulares. 170.000 personas, 170.000 familias desahuciadas en los últimos 3-4 años. ¿Esos son los derechos de la Constitución española? ¿Es una Constitución o es una farsa? ¿A quién se le aplica la Constitución en este país? Si hay algún fiscal en este país que nos pueda escuchar, había que preguntarle cómo es que se permite que de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución no se intervengan esos sectores, no se intervengan aquellos sectores que ponen en peligro la estabilidad social de este país. Del derecho a la vivienda, a una vivienda digna, del derecho al trabajo que 6 millones de españoles en estos momentos no tienen porque están en el paro, 1,4 millones de familias en las que ningún miembro tiene entradas regulares.
170.000 personas, 170.000 familias desahuciadas en los últimos 3-4 años. ¿Esos son los derechos de la Constitución española? ¿Es una Constitución o es una farsa? ¿A quién se le aplica la Constitución en este país? Si hay algún fiscal en este país que nos pueda escuchar, había que preguntarle cómo es que se permite que de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución no se intervengan esos sectores, no se intervengan aquellos sectores que ponen en peligro la estabilidad social de este país. Porque con 6 millones de parados y 170.000 desahucios habría que decirle a la banca: señores, yo los rescato, pero los nacionalizo y los pongo al servicio del pueblo. Lo que ocurre es que este pueblo ha perdido la dignidad que ha tenido, o al menos la que yo suponía que sí tenía. En una enorme y pesada losa para la banca. Recordemos que la banca española tiene en junio del año 2012, es decir, de este año, activos inmobiliarios cifrados en 338.000 millones de euros, de los cuales 170.000 millones tendrían el carácter de dudosos. Pero ¿cómo no van a tener el carácter de dudosos? Con 6 millones de parados, 170.000 desahucios y un porcentaje de familias que tienen que destinar una parte muy importante de sus rentas a la devolución de créditos hipotecarios. Fijaos que en los últimos años en España la relación entre deuda y renta familiar pasó de ser del 70% en el año 1998 a ser del 122% en el año 2010. Evidentemente, en estas circunstancias, la morosidad, que no nos extrañe que sea del 8%, ni tampoco nos extrañe que, evidentemente, llevados por ese auge de consumismo tremendo que el propio neoliberalismo y el propio sistema financiero han creado a lo largo de los años 2000, está claro que la gente se creyese que esto iba para siempre, que iba a ser que aquí las pirámides siempre tienen una base amplia, pero las pirámides también se pueden de repente poner sobre el vértice y entonces se derrumban, que es lo que ha ocurrido. Es malo cuando la sociedad civil les cree a estos señores a pies juntillas y con los ojos cerrados, como ha ocurrido a lo largo de estos años en este país. La banca española y las cajas de ahorros, posiblemente sea un caso único en el mundo por el número de propiedades inmobiliarias que muestran en sus libros, bien es cierto, con una valoración a la baja, al mismo tiempo que muestra una de las tasas de morosidad y de retrasos en la devolución de créditos más altas del mundo. Pero no solamente eso es lo que define a la banca española. La banca española, en los últimos 20 años, tenía uno de los niveles de beneficios más altos respecto al total de los activos de todos los países de la OCDE. Los beneficios de la banca española eran 5 veces más altos que los beneficios de la banca en Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país capitalista. Y tenían unos beneficios que eran 6 y 7 veces más altos que el propio sistema financiero alemán. Eso es lo que no nos han contado aquí. Pero sin embargo, de eso, evidentemente, no nos quieren tampoco hablar. Al recurrir al mecanismo europeo de estabilidad financiera, el gobierno del PP pretende hacerle creer a la opinión pública que el rescate de la banca es lo mismo que rescatar a la economía española o al Estado español. Nunca ha sido tan evidente a quién defiende este gobierno y a qué intereses representa. El gobierno de Rajoy no está rescatando a la economía española, sino al sistema financiero, de modo que está ejerciendo de avalista de un sistema que es el máximo responsable de la situación económica que vive este país. Los miles de millones que vayan a pedir al fondo de rescate, sean 100.000 o 62.000, no lo recibe el sistema financiero, lo recibe el Estado español, es decir, nosotros todos, como garante de su devolución, por los que pagará presumiblemente un interés del 3% y que se espera que sea por un periodo de 10 años. Vamos a verlo. El Estado se ha puesto pues por delante del sector responsable del desastre económico.
no para sanearlo y nacionalizarlo y ponerlo al servicio de políticas económicas que permitan recuperar la economía, la actividad económica y el empleo. No lo hace para eso. Lo hace para estabilizar a un sistema financiero que todavía hace unos meses recibía del Banco Central Europeo enormes sumas de dinero. Los bancos españoles y los bancos italianos, en la última subasta del Banco Central Europeo a principios de diciembre del año pasado, fueron los que mayoritariamente recibieron esos 448.000 millones de euros que el Banco Central Europeo les concedió al módico 1%, y a 3 años. Los bancos italianos y españoles fueron los que mayores cantidades han pedido a principios de diciembre. Pues ese mismo sistema financiero español, que todavía a principios de diciembre, y cuidado, digo diciembre porque 2 meses antes, más o menos a mediados de octubre, habían recibido todavía algo así como unos 550.000 millones de euros. O sea que en cuestión de 3 meses la banca europea, sobre todo los españoles y los italianos, los bancos españoles e italianos, recibieron la friolera de 1,1 billón de euros del Banco Central Europeo, al módico tipo de interés del 1%, cuando son esos mismos bancos los que luego a las pymes en España o a las familias que quieren pedir un crédito no le bajan el tipo del 7%, del 7,5%, y ya no digamos cuando estamos hablando de morosidad, porque el tipo que se le aplica a cualquier familia que no puede pagar o no puede devolver su crédito hipotecario en tiempo y forma, evidentemente el tipo se puede acercar tranquilamente al 23 o al 25 o al 27%. Y son esos mismos bancos los que obtienen del Banco Central Europeo el fondos al 1%, pero que después le compran deuda pública, la famosa prima de riesgo de la que todo el mundo ahora habla, y que evidentemente a los estados soberanos le piden el 6%. Así es la cosa. Esto funciona así. Y la población debe saber cómo es este negocio de trileros, porque es evidentemente un negocio de trileros. ¿Cómo es posible que el Banco Central Europeo no pueda financiar a los estados? Pero ¿cómo es posible que no se pueda financiar a los estados y se pueda financiar al mismo sistema financiero que es el responsable de la desfeita total en que han incurrido estos señores? ¿Cómo es posible? Es posible porque se le permite, porque estos pueblos han perdido dignidad. Y yo os digo una cosa, hay que volver al 1789 y si es necesario hay que poner la guillotina a funcionar, porque lo que están haciendo aquí es puro terrorismo social. Esto es puro terrorismo social que están haciendo. El gobierno español no ha acudido con tanta celeridad para salvar a sectores de la economía real que están en crisis, o para llevar a la práctica políticas de crecimiento o de generación de empleo, o para garantizar la sanidad o la enseñanza pública. Los 62.000 o los 100.000 o los que sean millones de euros van directamente al Estado español. Evidentemente es el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera la que aporta esos 100.000 o 62.000 millones, pero no van a la banca. Al final sí van a ir a la banca, pero el que aparece como responsable de la petición y el responsable, el avalista, es el Estado español. Es decir, el gobierno español del PP, el señor Rajoy, se pone delante de los bancos y dice: apartaos, que yo os garantizo que vais a recibir los 100.000 millones. Hasta en eso el Fondo Monetario Internacional, que es una cueva del pensamiento más reaccionario a nivel mundial, le ha dicho: señores, pero ¿por qué hacen ustedes esto? ¿Por qué no lo piden ustedes directamente? Que lo pida el sistema financiero, porque evidentemente las consecuencias son gravosas, pero no son gravosas en teoría, son gravosas para todos nosotros, van a ser gravosas para el conjunto de este país.
Y se han pedido los 100.000 o los 62.000. Yo le voy a llamar 100.000 porque ya estoy cansado de que nos estén bailando con números. Se han pedido para esa banca que embarga a sus clientes que no pueden devolver sus créditos. Y ya van cerca de 170.000 desahucios desde el comienzo de la crisis. Y el rescate de los depredadores no nos saldrá gratis. El que lo piense se equivoca. El Estado español, desde el momento en que se hace responsable de la ayuda al sistema financiero, también se hace responsable de su devolución. Pero el hecho en sí mismo acarrea unos costes que al final tendremos que pagar todos. Primero, desde el momento en que España, como Estado, pide un rescate por ese volumen, los poderes fácticos, entiéndase el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, y no por último el capitalismo alemán, querrán garantías de que ese préstamo se devuelva. Evidentemente. Y para ello le van a exigir al gobierno español que tome las medidas necesarias que permitan reembolsar el crédito concedido. Las condiciones que le impongan los poderes fácticos serán similares a las que en su día tomó el gobierno de Zapatero y el del PP con Rajoy, es decir, menos gasto social, privatización de lo poco público que ya queda en este país, reducción de las pensiones, subidas de los impuestos indirectos y un etcétera muy largo que vosotros ya os podéis imaginar. Medidas todas ellas que van en la misma dirección, cargar sobre las espaldas de los más débiles la salida de la crisis y en este caso que sean las rentas más bajas, que sean las rentas sobre las que recaiga el peso de la recuperación de un sistema financiero que por sus prácticas se acerca más a eso que se puede definir como terrorismo social. Medidas que además de ser de un evidente carácter antisocial, contribuirán a un empeoramiento de la situación económica. Eso que no lo dude nadie. Que no lo dude nadie. Todas las medidas hasta ahora que se han tomado han contribuido, o han ido casi todas, en la misma dirección. Esto ya se ha hecho en el año 29. Se ha hecho en el año 29 en Estados Unidos al principio, después se corrigió con el New Deal de Roosevelt. Se ha hecho en Alemania en los 2 años anteriores a la subida de Hitler al poder, concretamente el canciller Brünn. Esto también se hizo. Y así les ha ido. Y así nos ha ido. Y es que los hay que no aprenden. Y es que son insaciables. Los mercados no solo son poderosos, son insaciables. Segundo, además de los efectos que pueda tener el rescate del sistema financiero sobre la evolución económica como consecuencia de nuevos recortes, el rescate en sí mismo tiene un efecto colateral sobre las condiciones en las que la deuda pública española pueda financiarse. Y es que es obvio que las condiciones van a empeorar. Y de hecho, a las pocas horas de conocerse el rescate, la tendencia a subir los tipos respecto al bono alemán fueron más que evidentes. Es decir, pasaron prácticamente de ser de un 5,9 a ser un 6,6. Es decir, el rescate contribuye a un encarecimiento de la deuda, con lo cual el medicamento hará que el enfermo empeore más todavía. Tercero, todo ello pone de manifiesto en manos de quien estamos. Por una parte, los poderes fácticos, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, etc., y Wall Street, eso que podríamos definir como los señores de los mercados, que le exigen al gobierno español que sanee el sistema financiero y este, al hacerlo, contribuye a que la deuda pública se encarezca para mayor beneficio de las entidades financieras. Es decir, estamos ante un círculo vicioso donde aparece el Estado, aparece la deuda, aparece el Banco Central Europeo y aparece el sistema financiero. Y esto es un pez que se muerde la cola, es decir, es una retroalimentación de unos con otros, donde las poblaciones de los respectivos países prácticamente son unos verdaderos convidados de piedra. Ellos lo amañan, ellos se compran, ellos se venden, ellos deciden. Desde el momento en que el gobierno anunció el rescate al sistema financiero,
que es una verdadera declaración de intenciones según la cual el Estado se mueve hacia una situación de mayor precariedad y debilidad financiera, con lo que el diferencial respecto a cualquier bono de cualquier país, en este caso el bono EMON, tenderá a subir y por consiguiente nosotros vamos a tener que afrontar en el futuro pues unas mayores cargas que se aproximan ya a eso que se llama el rescate total del país. Unos costes adicionales que nos obligará a pagar a todos los ciudadanos y que incluso puede originar un rescate todavía mucho más peligroso, que es el rescate del propio Estado español. Es que ya no estamos hablando del rescate de Bankia, ya no estamos hablando del rescate de la antigua Caixa Nova o del Banco de Valencia. No estamos hablando de eso. Que prácticamente pueden ser 7 u 8 bancos los que puedan tener o tengan que ser rescatados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si yo me hago partícipe y avalo todo un sistema financiero que está en su 60-65% prácticamente al borde de la quiebra, si yo avalo eso, yo lo que estoy haciendo es poniéndome a mí en la misma tesitura que ellos, pero en el concierto mucho más amplio, que es el concierto del mercado de la deuda internacional. Eso se llama la deuda soberana. Yo estoy poniendo en peligro mi propia deuda, mis propias capacidades para acceder a la financiación por parte de agentes externos, porque no me van a creer, pero si usted es el avalista de unos señores que están en quiebra y usted tiene una deuda que se aproxima al 70% de su Producto Interior Bruto, no querrá usted que yo le preste a usted algo al 4% o al 3,5%. No, le pedirán el 7, el 7,5%, y evidentemente a esos límites, a esos niveles, significa que estamos hablando de un país en su conjunto, o de un Estado al borde de la quiebra. Y a esas nos están llevando, a esa situación nos están llevando. De hecho, ayer en 2 periódicos ingleses se hablaba de que España podía, junto con Italia, pedir, concretamente el Guardian y el Daily Telegraph, hablaban de que podían pedir un rescate total por un importe. Bueno, vamos aquí ahora a hablar de esto, pero evidentemente sería pues tremendo, porque cuando el río... Las conversaciones hay, eso es obvio. La incertidumbre sobre las condiciones del rescate, anunciada el 9 de junio pasado, ha generado, en el caso de España, todavía mayores dificultades. Porque la incertidumbre nunca es buena. Nunca. Una semana después, todavía a fecha de hoy, no se conocen exactamente los plazos exactos. No se saben las condiciones bajo las cuales se accede a esa cantidad, la que sea. Una cantidad supuestamente pactada, ni tampoco se sabe cómo se va a devolver y en qué condiciones se va a devolver, y sobre todo qué condiciones va a poner el capitalismo financiero internacional a la banca privada española que esté en esa situación. Tampoco lo sabemos. Es decir, aquí no se sabe nada. Sin embargo, han levantado la perdiz, han levantado los papeles, no se sabe realmente cuáles son las condiciones, no se sabe tampoco cuál es su táctica negociadora. Lo que sí se sabe es que evidentemente están poniendo en cuestión y están poniendo al país en una tesitura realmente grave. Tampoco se sabe si es que tampoco se sabe quién es el que realmente, cuál es el mecanismo que se va a seguir. Si es el Sistema Europeo de Estabilidad Financiera o si es el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. El Sistema Europeo de Estabilidad Financiera funciona diferente al mecanismo. El mecanismo entra en vigor el 1 de julio. Pero si es que se acogen esos 100.000 millones, si es que se reciben esos 100.000 millones o 62.000 millones en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que entra en vigor el 1 de julio del que viene, la cosa sería muy grave, porque posiblemente encarecería mucho más todavía encarecería aún más todavía la futura deuda estatal española, por el simple hecho de que en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera
se dice, se prevé, que en el caso de obtener fondos y en el supuesto fondos para capitalizar el sistema financiero español y aparecer el Estado español como avalista, en el caso de que el Estado español no pudiese hacer frente a esos pagos, el fondo tendría prioridad antes que los inversores privados. No sé si me he explicado. ¿Eso qué significa? Significa que los inversores privados, la banca internacional, evidentemente, si está dispuesta a comprar deuda, dirá: señores, yo no voy a comprar nada de eso porque ustedes van a ir primero, luego vengo yo y por consiguiente tendré que pedir mucho más. Es decir, un encarecimiento mayor todavía de la deuda. Desde el momento en que el gobierno de Rajoy ha decidido equiparar los intereses de la banca y los del propio Estado, tratando por igual a la deuda soberana y a la del sistema bancario, el acoso a la deuda evidentemente está garantizado. Es decir, que si el Estado respalda y actúa como avalista de una deuda que no es suya, acudiendo al rescate de la banca, desde ese momento el rescate se computa como una deuda pública más. Es que la cosa es tremendamente estremecedora, la cosa es tremendo. No sé si somos conscientes de eso. Una vez más se confunde lo público y lo privado. O dicho de otra manera, se pone lo público al servicio de intereses estrictamente privados. Hasta ahora, para financiar las ayudas o los rescates de entidades financieras, el Estado español, o el FROP, por medio del FROP, colocaba deuda en los mercados y asumía así los costes para el saneamiento de la banca privada y las cajas de ahorro. Es decir, el Estado lo que venía haciendo ahora con el FROP, cuidado, yo voy a dar aquí una cifra que posiblemente alguna gente algunos de vosotros no los tengáis. Hasta ahora, desde el comienzo de la crisis en el año 2008 para España, las ayudas del Estado español al sistema financiero en España han alcanzado un volumen total de 137.000 millones de euros. Si sumamos todo, en formas de participación en los activos, en forma de avales, en forma de préstamos, de compras, son 137.000 millones. La mayor parte de ellos son avales, cierto. Pero para eso estamos todos. Porque si yo voy de avalista, mi capacidad de endeudamiento en los mercados sufre y automáticamente yo te voy a tener que pagar mucho más. Por eso estamos en el 7% casi. No sé si me explico. Hasta ahora, repito, hasta ahora para financiar las ayudas, ya estoy acabando porque hace frío, hasta ahora para financiar las ayudas a los rescates de entidades financieras, el Estado español o el FROP mismo colocaban deuda en los mercados y asumía así los costes para el saneamiento de la banca privada y cajas de ahorros. Y más tarde esos fondos se inyectaban en forma de liquidez y contribuían así a sostener al sistema financiero. Pero con la prima de riesgo disparada en el 6,6% en junio del año 2012, eso ya no se puede seguir haciendo, pues la captación de liquidez en el mercado es tremendamente costosa. El BCE, el Banco Central Europeo, ya le comunicó al gobierno que ese camino estaba vedado. Está claro, en un principio el gobierno de Rajoy ya había informado que tenía la intención de concederle a Bankia la liquidez necesaria al permitirle convertir los títulos emitidos por el FROP o el propio Tesoro para usarlos como garantía en operaciones bancarias o acceder al Banco Central Europeo para lograr efectivo. Pero el Banco Central Europeo evidentemente le dijo que no, porque eso era una cantidad, estamos hablando de 23.000 millones de euros, que evidentemente es una cantidad muy respetable, que pone en duda pues incluso la propia viabilidad del Estado. Y el propio Banco Central Europeo le tuvo que decir que no, que eso no es el camino. Pero claro, estamos ante un juego tan macabro que por un lado el Banco Central Europeo le dice: no, usted no puede utilizar al FROP, que a su vez acude a la deuda pública para financiarse, y luego prestarle esos títulos a Bankia o a quien sea.
para que a su vez se refinancie en los mercados. Usted no puede hacer eso. Sin embargo, es el Banco Central Europeo, ese mismo banco, el que en su momento, siempre hasta ahora se ha negado, porque por ley no se permite, no se permite que el Banco Central Europeo, repito, financie o compre deuda soberana, que le compre deuda a los estados, para evitar de ese modo que en lugar de pagar el 7% se pague el 1% o el 1,5%, que sería lo más sensato y lo más normal. Pues no, ese camino está vedado. Son esos mismos señores. Es un juego tremendamente confuso, tremendamente opaco, pero detrás están evidentemente los grandes poderes financieros, que son los que mueven los hilos, que son los que rigen los destinos, no solo de ellos, sino también los nuestros. Y era la situación de Bankia, concretamente, la que ha llevado a esta situación, la que ha llevado al Banco Central Europeo a decir: no, ustedes no pueden tomar este tipo de decisiones porque pueden poner en peligro incluso pues lo que es la propia credibilidad del propio FROP e incluso de los fondos europeos de estabilidad financiera. No hay que olvidar que Bankia tiene más de 40.000 millones de euros en activos tóxicos, en ladrillo, y el BCE evidentemente se negó rotundamente a este tipo de operaciones. Un buen ejemplo de cómo las políticas neoliberales, que tanto condenan a todo lo que sea público, no se cortan en absoluto cuando se trata de pedir que el Estado recurra o acuda al rescate de intereses estrictamente privados. Y esto es lo macabro de todo, porque no han sido tan solícitos, no han sido tan rápidos, no han sido tan raudos y veloces. Nunca han ido a Bruselas, nunca han ido a Frankfurt a pedirle al Banco Central Europeo que financie con un fondo especial, que podían ser 500.000 millones de euros, un fondo especial para la creación de empleo. Porque alternativas hay, medidas hay, instrumentos se dispone de ellos, riqueza también la hay. Lo que no hay, evidentemente, es la voluntad política de hacerlo, porque esos señores, los que gobiernan, están en otra onda. No les interesa en absoluto los 6 millones de parados, y además lo están demostrando. Todas las medidas que toman son un claro ejemplo de cinismo total y absoluto, porque tienen el poder, lo ejercen. Tienen el poder y lo ejercen. Pero el poder no solamente es económico y financiero. El poder, no nos olvidemos, el poder es sobre todo ideológico. El capitalismo español, de la mano del PP, no rescata a la ciudadanía, rescata a los depredadores, y a nosotros nos ha convertido en sus rehenes. Esto no es un rescate, esto no es un rescate, esto es un secuestro. Ya, para acabar, yo tenía aquí muchas más cosas, lo que pasa es que hace un frío de rayos aquí en este sitio. No, bueno, eso no estaba previsto, pero tampoco yo lo traje, no vino detrás. Yo quería decir algo todavía, y es que evidentemente ya para acabar, porque ya puesto sin faena, pues da igual, porque algún día llegará el verano en este país también algún día llegará la democracia social y cosas de estas, pero bueno, esperemos que no tarde tanto tiempo la democracia social como el verano. Pero en cualquier caso, yo os quería recordar solamente una cosa. La mayor parte de vosotros ya lo sabéis, pero decía Bertolt Brecht que hay cosa peor que atracar un banco. Peor que atracar un banco es fundar un banco. Pero hay cosas peores que atracar y fundar un banco, y es dejar que el señor Botín haga lo que quiera. Y es dejar que el señor Botín
que esté suelto porque el Tribunal Constitucional así lo ha decidido. Mientras que a Atutxa le aplicaron la ley de aquella manera, a Botín le aplicaron la ley pero justo al revés. Peor que atracar un banco y fundar un banco es indultar a un banquero condenado. Y eso es lo que hizo Zapatero 24 o 48 horas antes de marcharse. Lo hizo con el señor Sáez. Y yo creo que de aquellos vientos, estas tempestades. Está claro que lo uno y lo otro es lo mismo, porque al fin y al cabo estas decisiones no se toman así porque así. Nadie indulta a nadie así porque así. Posiblemente a Garzón, nunca lo indulté. Yo antes, perdón, confundí a Gallardón con Garzón. Pero, que me perdone Garzón, pero a lo mejor también había que indultar a Gallardón. Yo os digo una cosa, ya con esto para acabar. La economía no es ingeniería. Esta es una frase, no es mía, esta es una frase de Marx. Marx decía que la economía no es ingeniería. Y San Pedro, que además de ser un gran economista, es un excelente escritor, San Pedro dice que hay dos economistas. Los economistas que trabajan, no los comunistas, los economistas, cuidado. Los economistas que trabajan para los ricos y los economistas que trabajan para que los pobres no sean tan pobres. Entonces también podríamos decir lo mismo de la economía y de la política económica. La política económica no es neutral. Y como no es neutral, no es una ciencia natural. Y es que la economía no es la física. La economía no es como la química o la biología, que son ciencias puras. La economía es una ciencia social, si es que es una ciencia. La economía es algo que está muy vinculado al ejercicio del poder de grupo, del poder dentro de la sociedad. Por consiguiente, la economía y las decisiones que se tomen en el ámbito de la economía siempre van a estar ligadas a intereses de grupo, a intereses sociales, a intereses económicos e intereses financieros. De ahí que las políticas económicas nunca sean neutrales. La política económica nunca está libre de tomar las decisiones así porque así. ¿Cómo es que alguien puede venir diciendo que la solución de los problemas de la economía española o del paro en España tienen que pasar por una reforma del mercado laboral? Por cierto, se habla de una nueva reforma del mercado laboral. Después de la de mayo del año pasado con el PSOE y después de la de febrero de este año, nos amenazan con una nueva reforma y es que no les ha llegado. No les ha llegado. Eso no es neutralidad en absoluto. Que nadie se llame a engaño. Las decisiones estas no se toman así porque así. Se hacen en función de intereses específicos. Por eso hay que preguntarse, la economía al servicio de la sociedad, la economía al servicio del ser humano, de los intereses de todos los que vivimos aquí. De todos, o nosotros al servicio de la economía. Esa es la pregunta fundamental. ¿Para qué producir? ¿Por qué nosotros nos tenemos que levantar todos los días a trabajar? Pero ¿para producir qué? Y luego eso ¿cómo se distribuye? Evidentemente esto tiene mucho que ver con el propio modelo económico, con el propio modelo social y económico en el que se vive. Y aquí lo que tenemos es simple y llanamente un sistema capitalista que es tal, y como yo he pretendido explicarlo hoy, bastante depredador. La pregunta entonces que habrá que hacerse es: ¿la economía al servicio del pueblo o el pueblo al servicio de la economía? Así de sencillo. Por eso es necesario reflexionar sobre otras políticas. Es necesario, pero es tan necesario como urgente hacerlo. Y es que otras políticas no es que sean posibles, siempre son posibles, pero además de ser posibles son necesarias. Por eso
Yo muy brevemente, yo os haría una pequeña enumeración de medidas que yo creo que es necesario que en el seno de este país, en el seno de esta sociedad, la sociedad civil debe ir discutiendo, debe ir hablando de ellas, porque es más necesario que nunca, porque sin estas medidas yo entiendo que la crisis, yo siempre lo dije, ya lo escribí en el año 2009, yo lo dije que esta crisis iba a ser larga, dura y duradera. Una cosa es ser dura y otra cosa es duradera, son dos cosas diferentes. Va a ser larga, dura y duradera, pero en todo. Por eso, si va a ser larga, dura y duradera, las medidas que hay que proponer tienen que ser lo suficientemente sensatas y lo suficientemente radicales como para impedir que la duración de la crisis y la dureza de la crisis sea lo menor posible, o por lo menos que se repartan los costes de modo equitativo. Los costes no pueden ser los mismos para un señor que tiene 250 o 450 millones en las Islas Bermudas en una sociedad de inversión de capital variable, las famosas ICAP. Los costes no pueden ser los mismos para ese señor que para alguien que vive de un salario de 1.150 euros al mes y tiene que pagar una hipoteca por un piso o una vivienda que supuestamente es un derecho, como vimos hoy, que está anclado en la Constitución. Y ese es el tema. Y habrá que planteárselo, y habrá que plantearlo, pero para eso, para estas medidas que yo voy a enumerar aquí, solamente algunas de ellas, porque ahora sí es muy tarde y hace mucho frío, evidentemente habrá que tomar las donde se puede hacer, en el Parlamento. Claro, si este pueblo ha votado al Partido Popular y le ha dado la mayoría absoluta, está claro que habrá que preguntarle a ese pueblo, pero ¿tú cómo has podido hacer eso? ¿Para qué lo has hecho? Que nadie se asombre de las cosas que están haciendo, porque aparentemente lo han hecho con el beneplácito de una parte muy importante de la población. Por eso yo diría, medidas radicales, sí, radicales no tanto, pero necesarias. Es más necesario que nunca que en este país, si es que se rescata la banca, esa banca se nacionalice y se ponga al servicio de los intereses de la población. Mayores controles a los movimientos de capitales y la introducción de impuestos y tasas específicas a la especulación financiera. Un mayor control por parte de las autoridades y sobre todo de las autoridades supervisoras que no supervisan. Y si no, veamos el caso del Banco de España, el señor Fernández Ordóñez. ¿No sabía el señor Fernández Ordóñez lo que estaba pasando en Bankia? ¿No lo sabía? ¿Acaso no sabían que tenían 40.000 millones en productos tóxicos que prácticamente es muy difícil de devolver? No lo sabían. Pero entonces, ¿a quién rayos supervisa? Tampoco sabía la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Yo no soy aficionado a la bolsa, ni tampoco estoy defendiendo aquí a la bolsa. ¿Pero acaso no sabía la Comisión Nacional del Mercado de Valores y su presidente que Bankia, cuando accede a la bolsa, estaba en una situación como la que está? No lo sabía. ¿Pero quién es el que supervisa aquí? Aquí solamente se supervisa el cumplimiento de las reformas del mercado laboral. Ahí sí tienen un gran poder y una gran capacidad de supervisión. Ahí sí. Yo diría que es más necesario que nunca la obligatoriedad de la planificación de las inversiones en las empresas españolas a partir de un determinado volumen de negocio. Y esto también está previsto en la Constitución. También está previsto, no estoy inventando nada nuevo, pero habrá que ponerlo en práctica. Pero está claro que el PP no lo va a hacer. Y el PSOE neoliberal tampoco. Y me imagino que otro PSOE no hay, así que habrá que buscar, evidentemente, otras alternativas.
Va a ser necesario controlar las inversiones de las empresas a partir de un determinado volumen de estas empresas para guiar el crecimiento de la economía y generar una nueva estructura productiva. Aquí alguien dijo todavía hace unos meses en España que había que ir pensando en una nueva estructura productiva. Pero la estructura productiva no es como hacer pues, un helado para mañana por la mañana. Eso no se genera de un día para otro. Las estructuras productivas se generan después de largos periodos de tiempo. Que nadie se llama engaño. Esto no se va a hacer en 15 días ni en 2 años. ¿Alguien se piensa que la estructura productiva en España, que en estos momentos es tremendamente desfasada, que el sector industrial ha perdido 25 puntos en los últimos 40 años respecto en el conjunto del Producto Interior Bruto, que somos un país prácticamente condenado a vivir del sector servicios y con el 10% de la construcción, que solamente el sector industrial representa el 18% del Producto Interior Bruto? ¿Pero a dónde vamos? ¿Alguien piensa que sin estas medidas contundentes que yo estoy enumerando se puede hacer algo en el medio plazo? Ni en el corto ni en el medio. Evidentemente habrá que acabar con muchos de los centros de poder, como es por ejemplo la eliminación de las prerrogativas de la SICAP y los numerosos caminos que llevan al fraude, por ejemplo, en el impuesto de sociedades. Es realmente escandaloso. Cuando alguien dice, no, es que el impuesto de sociedades en España es de las más altas de Europa, eso es una mentira. ¿De qué tipo me está usted hablando? Es cierto que supuestamente, en términos nominales, el impuesto de sociedades es del 30%. Pero la mayor parte de las empresas, sobre todo las grandes empresas, no llegan ni siquiera en su tipo real al 20%. Y las pequeñas y medianas empresas en España, eso lo saben muy bien los inspectores de Hacienda, las pequeñas y medianas empresas cotizan 3 puntos más que las grandes empresas, lo cual es un únicum en todo lo que es los países de la OCDE. Y con esto hay que acabar. Como también hay que acabar con el mito de que aquí se pagan demasiados impuestos. Es cierto, aquí no se pagan muchos impuestos. Claro que no, sobre todo los que deberían pagar. Porque eso de que el impuesto, el IRPF, está en el 52%. Eso es rigurosamente falso. Rigurosamente falso. En términos reales, la mayor parte de los casos no pasa del 44, del 43 o del 45%. Yo lo decía una vez aquí en Pontevedra, una de las mejores medidas de política económica que se pueden tomar en estos momentos en este país es sacar 4.000 plazas de inspectores de Hacienda, pero con poder judicial. Inspectores de Hacienda que se presenten en las empresas a las 5 de la madrugada o a la hora que quieran, pueden ser las 10 de la noche, que cierren la empresa y que pongan a todos los directivos de las empresas a su disposición. Me da usted las llaves, me da usted los libros, me da usted los discos duros de los ordenadores y se cierra la fábrica, y aquí en las próximas 48 horas soy yo el que decide a qué se va a investigar aquí en esta empresa. Esto se ha hecho en otros países y con mucho éxito. Los 80.000 millones de euros de fraude fiscal en este país tienen un camino, y es ese. Empecemos por los 4.000 inspectores de Hacienda con poderes judiciales, pero para eso hay que tener voluntad política. Pero os digo una cosa, cuando hace ahora 4 años un empleado de un banco suizo le ofreció al gobierno alemán un disco, un CD, donde estaba toda la información fiscal y financiera de señores multimillonarios de ese país que habían evadido
una parte de sus fortunas a Liechtenstein, el ministerio de ese país, el Ministerio de Hacienda, le ofreció 3 millones de euros, él pedía 5, le dieron 3, se marchó todo contento, pero el ministerio dispone de esa información. Una información parecida se le ofreció al Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid en los tiempos del señor Zapatero. Otro señor suizo también hizo lo mismo, aprendió del otro colega. Había un listado de 575 españoles, entre ellos el señor Botín, sobre todo la familia Botín, era de los que más habían evadido. ¿Dónde estaban esas cuentas? ¿En qué país estaban? Los números de cuentas, y nunca más se supo. Y nunca más se supo. Y yo os digo una cosa, la justicia de un país también se mide por este tipo de actuaciones. Cuando en un país europeo, no voy a decir cuál, pero cuando un canciller en un país de centro de Europa fue llamado a declarar por un fiscal de provincias, podía ser el fiscal de Pontevedra, que ya es mucho pedir, ya es mucho pedir. Podía ser el fiscal de Pontevedra que llamase, sin ir más largo, por ejemplo al señor Rajoy, como fue el caso de Helmut Kohl en Alemania, que un fiscal de provincias le mandó una citación para declarar sobre presuntas irregularidades. A los 3 meses, ese señor, el canciller de ese país, presentaba la dimisión. Eso aquí no pasa. Y no pasa porque la justicia en este país no es independiente. Porque una de las cosas del neoliberalismo en los últimos 40 años en España también es eso. No es el reparto de poder económico y financiero. No es el reparto que se hizo en los tiempos del señor Felipe González de la empresa pública, que se vendió por 4 perras y luego se revendió después de haber sido saneada con fondos públicos por varios cientos de millones. No, no, el poder neoliberal es eso y mucho más. También es el privatizar la banca pública, pero también es una cosa, no hay que llamarse engaño. Es el que el poder judicial se reparta entre el PP y el PSOE y se mangoneen los puestos y se repartan los puestos como si fuese un negocio de trileros. Eso pasa en el Tribunal Supremo, eso pasa en el Tribunal Constitucional y pasa con demasiada frecuencia en llamadas instituciones democráticas de este país. También es evidente que hay que poner coto a eso que se llama la economía sumergida. Si en España se pusiese coto solo a la mitad de la economía sumergida, la deuda del Estado en este país se podría reducir automáticamente en un 35, un 40%. Y no sería necesario los recortes sociales en sanidad. Y la ley que prevé la financiación o la asistencia a personas dependientes no tendría por qué ser más postergada. Podrían ser aplicables así, pero ya. Yo diría que es necesario, ya se hizo, porque en la organización que yo milito, en mayo del año pasado, se presentó una modificación de la ley hipotecaria. Entre Convergencia y Unión, el PP y el PSOE les echaron abajo. Que nadie se llama engaño, no somos todos iguales. No somos todos iguales. Tampoco todos los políticos son unos ladrones, ni tampoco todos los jueces son corruptos, ni tampoco todos los jueces son de alabar, ni tampoco todos los jueces son como para creer en la justicia. No somos todos iguales. Tampoco todos los ciudadanos pensamos igual. Por eso es bueno que la sociedad civil reflexione sobre este tipo de cosas. Y yo diría
que una de las propuestas que se viene hablando desde hace, sobre todo en los últimos 5 días, sobre el banco malo. Bueno, hablar del banco malo a lo mejor es una redundancia, ¿no? Pero en cualquier caso yo diría que si el banco malo ese está bien pensado, puede ser una solución. Pero yo diría, si yo rescato a un banco, lo rescato para que no me tire a mí abajo, para que no nos hundamos los dos. Entonces, si lo rescato, lo nacionalizo. Y hago una buena banca pública, una buena banca pública bien gestionada, no gestionada por 4 o 5 señores de los partidos de turno, sino que una banca gestionada profesionalmente, que sea transparente y sobre todo que esté en función de las políticas económicas más necesarias que nunca para resolver los problemas acuciantes que tiene esta sociedad, como son los 6 millones de parados, como son los desahucios, como es una buena política de vivienda de protección oficial, como es el que hay que acabar con esa lacra de que el 45% de los menores de 36 años estén en paro en este país. Eso es más necesario y común. Pero yo diría que la propiedad inmobiliaria, esos activos inmobiliarios, que son activos tóxicos de los bancos, si yo los nacionalizo, evidentemente yo pongo ese fondo inmobiliario de los bancos como un elemento clave para resolver el problema de la vivienda en este país. Y podría ser, y de hecho en otros países sí lo han hecho, y se ha hecho bien. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas con un cierto orden, una cierta sensatez. Pero las 800.000 viviendas que están en manos del sistema financiero y que lo están incluso llevando a muchos de ellos, están llevando a muchos de ellos a la ruina, a la quiebra total, ese fondo, evidentemente yo puedo constituirlo en una especie de fondo inmobiliario que bien llevado puede ser un nuevo Instituto Nacional de la Vivienda, evidentemente democráticamente gestionado y sin opacidad ninguna, bien gestionado, y que no fuese evidentemente pues una autoridad inmobiliaria para 4 o 5 políticos más o menos liberados de la carga diaria de sus quehaceres. No.